Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. No es exagerado decir que John Lee Anderson es uno de los periodistas más destacados del planeta y que en el mundo del periodismo es casi un mito en la profesión y es totalmente un referente. Lleva 50 años recorriendo el mundo, cubriendo los hechos más relevantes en la historia reciente y perfilando a los rostros del poder. Es autor de libros como Che Guevara, Una vida revolucionaria o La caída de Bagdad. Es autor también del último perfil de Augusto Pinochet, el dictador chileno, en la revista New Yorker, y acaba de escribir un libro, Guerra, Paz y Periodismo, junto a la también periodista Patricia Simón. John Lee tiene los ojos puestos en América Latina, tiene los ojos puestos en la ola reaccionaria que amenaza a las democracias. Escuchemos su análisis sobre los escenarios que se abren luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y del rol que está jugando Donald Trump en el planeta. Soy Claudia Álamo y esto es Conversaciones sin Pauta. Conversaciones sin Pauta. John Lee, qué gusto. Muchísimas gracias por esta conversación sin pauta. Un gustazo. Siempre estar contigo, Claudia. Para mí también, John, un honor. Bueno, esta conversación sí que tiene pauta. Probablemente la pauta es muy amplia porque lo que hemos visto desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela hasta ahora ha sido un conjunto de hechos que empiezan a mostrar también que Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos sí tenía un plan. Se ha dado a conocer, ¿no es cierto?, un programa de 3 fases con el petróleo como eje y el despliegue y la performance de la propia figura de Donald Trump. Entonces te propongo partir por él, haciendo foco, tú eres muy bueno haciendo perfiles, haciendo foco en la figura del actual presidente de los Estados Unidos y de qué es lo que tú estás leyendo en un perfil periodístico de esta persona que está moviendo, digamos, el arbolito del árbol en el planeta. Claro, sí. Justo ayer alguien decía por ahí que ahí en círculos de la Casa Blanca lo están llamando presidente del mundo. Y aunque es grotesco y todo parece salido de un dibujo animado tipo South Park, algo de eso hay, ¿no? O sea, interviene en todo. Lo que desde lejos los chilenos, la gente en Mali, Rusia, donde sea, pueden presenciar que ocurre en Estados Unidos, de la forma que ha volteado todo dentro de Estados Unidos, también lo está haciendo a ultramar, ¿no? O sea, él en realidad nos dijo todo en su discurso inaugural hace un año, en que habló de forma bastante, digamos, barroco pero literalista de su intención de retomar el Canal de Panamá, que Canadá debería ser propiedad norteamericana, que quiere tomar Groenlandia y creo que vilipendió un poco a los venezolanos, como siempre, y habló de expansión territorial y el destino manifiesto, que son 2 términos que los norteamericanos mismos no se han escuchado sino en sus libros de historia, pues en voz alta desde el siglo XIX. O sea, nada de esto debiera ser sorpresa. Cuando su poderoso ministro Marco Rubio decía recientemente hay que tomarse en serio el presidente porque lo que dice lo cumple, era cierto. Fuimos los ciudadanos del mundo los que quisimos pensar que esto era un poco exagerado, un poco... no, era tal cual. Y muchas veces, claro, entonces quizás podemos excusarnos por confundirnos, porque ¿quién hubiera esperado que la democracia como tal fuera desbaratado desde la Casa Blanca, ¿no? Y que todos los modelos post-Guerra Fría, es más, post-Segunda Guerra Mundial, de contención mutua, de multilateralismo, fueran desbaratados por un presidente de Estados Unidos. Él es un hegemón, él es un déspota que quiere, de alguna forma u otra, reinar el mundo, sí. Pero está comenzando con el hemisferio occidental, es decir, desde el Ártico hasta la Antártica. Y eso implica, o sea, y creo que Venezuela es el momento en que es como el abre cortinas
verdadero de cómo va a proceder. Mira lo que hay. Un grupo de izquierda tumban la cabeza del grupo de izquierda, digamos la gente en Venezuela, el régimen en Venezuela, deja a los camaradas en el poder, inclusive pone de un lado la mujer de derechas, la María Corina Machado, ganadora de Premio Nobel de la Paz, que pensaba que iba a ser la elegida, y dice, lo que nos importa aquí es el petróleo, que ustedes nos van a regalar 50.000 millones de dólares en petróleo para comenzar por lo que nos robaron hace 50 años cuando nacionalizaron el petróleo, etcétera. Y luego ustedes van a comprar la comida, la medicina y demás que necesita su país. De nosotros. Así es. O sea, y esto es a ¿qué? 4 días, 5 días de la invasión, o sea, de la captura de Maduro. Pero lo que yo me pregunto... A partir de ahí... Sí. Perdón, John. No. Lo que yo me pregunto, y quizás es una pregunta naif en el sentido de la profundidad de lo que esto está significando a nivel geopolítico. Tú has recorrido el mundo, has cubierto guerras. ¿Qué es lo que te da carta blanca para poder operar así en el planeta? ¿Qué es lo que permite que Donald Trump despliegue este tipo de estrategia, capturar a un dictador, pero entrar a un país y sacarlo, hacerte cargo del petróleo, diseñar un eje en 3 fases donde el petróleo es, ¿no es cierto?, el pilar esencial, que la Unión Europea no diga esta boca es mía y que China y Rusia de alguna manera vemos qué pasa, pero ¿qué es lo que permite que él se haya convertido hoy día en el rey del mundo, del planeta? 2 cosas, diría yo. Primero, el reconocimiento que él tiene el poder. O sea, tener el poder de la presidencia norteamericana le sitúa en el asiento más poderoso todavía sobre la faz de la tierra, del país económicamente todavía más rico, de la sociedad más rica y con el poderío bélico más fuerte, más preponderante en la faz de la tierra. Así, de forma burda. ¿Qué poder le permite? El poder y su constatación que lo tiene, que él lo tiene, porque ha jugado el sistema norteamericano. Entonces, este es un hombre que no tiene ninguna atadura ya, ¿no? No tiene lo que dicen en inglés guardrails, ¿no? No tiene contención. Tuvo su primer mandato. Fue impeached, impeachment quiere decir, fue amonestado 2 veces por la legislatura del país, que es una cosa histórica sin precedentes. Es un hombre de un desfachatez extraordinario, quizás sin paralelos, ¿no? En el tiempo moderno. Y que hace gala un poco de eso, ¿no? Como que le gusta mostrar. Se hace gala. Él ha entendido muy bien, ha tenido, digamos, yo creo que un genio, diría yo, nefasto, para controlar la plaza pública con sus tweets, que los presidentes casi no se hacían antes, y a pesar de toda la crítica, insistía en hacerlo, inclusive sus tweets más grotescos, de que algunos burlaban, ¿no? En su primer mandato. Vaya, parece que Trump está despierto a las 3 de la mañana diciendo quién es la actriz más bonita de Hollywood. Bueno, cosas así. Él siguió para adelante hasta dominar el mundo del tech, que le han dado inclusive más poder en lo que es la plaza pública. Es más, tiene su propio medio, Truth Social, que normalmente antes no se hacía. Entonces, Trump además entendió en el primer mandato que lo que todos pensábamos que eran, digamos, leyes, legalidades, la mayoría simplemente eran formas. O sea, eso no se hace, no es buena conducta. Bueno, él dijo, yo fumo en eso y me los cargo. Y los cargó, no solamente los cargó, más allá del asalto al Congreso el 6 de enero, cuando quiso impedir la sucesión de Joe Biden, trabajó duro en los próximos 4 años para volver al poder. Y ahora sí, viene con todo. Viene con su recargado, de venganza, claro. y con su plan que viene desde su interior de ser una especie de monarca moderna
Lo que le sale de los ya tú sabes es lo que quiere hacer. Sí, John Lee, tú mismo lo decías en la introducción, llevas 50 años en periodismo, cubriendo guerras, recorriendo América Latina, haciendo perfiles, ¿no es cierto?, de los poderosos, mostrando el rostro del poder y sus vulnerabilidades, o su revés. Has estado en Venezuela, ahora estás justamente en Colombia, viajaste recientemente esta semana a Colombia y también estos días hemos visto que otro de los amenazados, a quien llamó enfermo, es el presidente colombiano Gustavo Petro, que también llamó, ¿no es cierto?, a la ciudadanía a salir a las calles para mostrar su fuerza y hacerle un gallito, pero terminó esto en un romance de 1 hora telefónico, una invitación a la Casa Blanca. Está todo muy disvariado, pareciera ser. ¿O realmente el poderío de Donald Trump termina sometiéndolos a todos? Sí. ¿Y ese es su poder? Sí, así es. Mira, hay que recordar que a los pocos días de subirse la presidencia hace un año, Donald Trump, el primer mandatario con quien agarró a piñazos fue a Gustavo Petro, el primero. Fue a consecuencia de unos vuelos de deportación de ciudadanos colombianos en aviones militares. Petro dijo que eso no se hace, no se puede. Había una política de permitir vuelos norteamericanos venir con deportados, pero en esta ocasión, si no me recuerdo los detalles, y fue esto que causó, digamos, el malestar en Petro y mucha gente más, fue que esta gente llegaron esposados de manos y pies, maltratados en el avión y tuvieron finalmente creo que, salir en Brasil, no en Colombia. Y bueno, Petro lanzó, como suele hacer, un tuitazo de la madrugada en que se comparaba con Aurelio Buendía y no sé qué y no sé cuánto. Fue una cosa un poco grandilocuente, pero en que en el fondo él insistía en la buena conducta entre los dos países y que eso no se hace. O sea, tú deportas a nuestros ciudadanos que simplemente son inmigrantes, no son criminales, y los tratas así, eso no se hace, ¿no? Y Trump respondió con el, la primera esa fue la primera acción de él en términos de aranceles y deportación y bueno, toda esta conducta que ha convertido en razón de Estado. Dijo, bueno, si no te portas bien, ya por tus palabras, 50% de aranceles, sanciones a tu familia, le quitamos las visas, no sé qué. Y creo que siguió como en 3 tweets más castigando a Petro. Tanto fue así que los expresidentes colombianos y otros líderes le llamaron a Petro y le dijeron, oye, bájate las riendas porque esto se va a poner ya color no vamos hormiga. a poder exportar flores a Estados Unidos, Sí. bla, 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 bla. Me acuerdo. O sea, se carga la economía colombiana y él rebajó. Entonces, pero a partir de ahí, perdón, Claudia, es cuando, o sea, a partir de ahí, los demás presidentes de América Latina entendieron cómo podría ser la cosa. Entonces todos empezaron a doblegarse un poquito, algunos con más formas, más dignidad que otras. Quizás la Sheinbaum con mucha dignidad. Han habido un par de excepciones en términos de conducta de dignidad soberana en el hemisferio. Y diría que entre ellos se destacan Gabriel Boric y Lula da Silva de Brasil. Sí. Pero los demás todos o se han plegado totalmente a Trump y se han hecho hasta MAGA o están tratando de andar sin que nadie se dé cuenta de ellos o se han doblegado. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora, lo que podemos ver en estos días es que Donald Trump ha sido exitoso, está siendo exitoso en sus planes, en todas las variables que él mismo planteó, ¿no es cierto? En que en la región, en América Latina, vayan ganando, vaya apoyando, haciéndole guiño a gobiernos más de derecha, en su guerra arancelaria, ahora, ¿no es cierto?, en la toma de Venezuela. Él ha dicho que va a controlar Venezuela y él ha dicho finalmente que el petróleo lo van a tener en forma indefinida. También va a ser muy interesante ver qué está pasando en Venezuela, porque él lo que hace, tú lo decías recientemente, él opta no por poner a María Corina Machado, él opta, de acuerdo a la información que tenemos, porque la CIA se lo recomendó,
por una mujer del régimen, por una mujer mano derecha de Nicolás Maduro, pero no sabemos finalmente si esto va a tener realmente un control sobre la sociedad venezolana o esto va a terminar también quebrándose porque no sabemos qué va a pasar aquí con las Fuerzas Armadas. Entonces está todo, o sea, finalmente es como que no fue a buscar democracia a Venezuela, sino que fue a buscar el petróleo. ¿Uno podría decir eso? Así es. O sea, lo dijo Trump, lo ha dicho Rubio. O sea, así es. O sea, no es democracia que le interesa Donald Trump. No es demócrata. No es democrático. Ni hablar. O sea, está claro. O sea, no tiene interés absoluto en la democracia. Ni lo tiene en Estados Unidos, no lo tiene en Venezuela. A ver, ni lo tiene en Europa. Ojo, acuérdate que él... personeros como Vance, su siniestro número 2, y Musk, el gran aliado, ¿no?, de TechBro, se han encargado de amonestar a los verdaderos demócratas en Europa de su política de intentar contener a la derecha ultra en sus países, ¿no? En el caso de Alemania, al AfD, que es neonazi. En el caso de España, Vox, que es ultra franquista, qué sé yo. Y así, en Francia, Le Pen. Quieren a esos partidos, quieren que esos movimientos de ultraderecha toman el poder en Europa. Y en eso coinciden con Vladimir Putin, que insólito, ¿no? Pero así es. Esto ya es la inauguración de un sistema que busca instaurar la mano dura dentro de Estados Unidos y afuera. En, a mi modo de verlo, en una especie de toma de conciencia que, aunque lo deniegan, el cambio climático ya pone fecha de vencimiento en este planeta y entonces todos los que tienen el poder buscan en una estampida para agarrar los últimos recursos naturales que hay. Ahora están hablando de minar, ¿no?, el mar y por supuesto la luna y Marte, pero hasta el mar, ¿no? Entonces, Trump quiere asegurar todos los recursos naturales, por eso quiere Groenlandia, por qué sé yo, las tierras raras, como lo llaman, bajo el hielo ahí, el petróleo de Venezuela, quiere cortar el flujo de petróleo venezolano que va a China mayormente Y Rusia. y desalojar a los competidores de esta región. Sí. John Lee, se habla de que aquí finalmente hay un gran movimiento geopolítico y que y tú mismo hablábamos, me decías ayer justamente que de alguna manera Donald Trump busca ser como el contraluz de Vladimir Putin. Si miráramos, digamos, esta psicología de este personaje, está mirando en Vladimir Putin su alter ego. Pero parecieran ser tan distintos porque Vladimir Putin pareciera ser un hombre más bien que maneja los silencios, que maneja las estrategias, es un hombre con un pasado en la KGB. Son muy distintos también. Como que creo que en la psicología de estos personajes que son los dueños del planeta, de los que dependemos todos como marionetas, hay cosas interesantes por ver porque se traducen en la toma de decisión de los cambios que estamos viviendo como planeta, ¿no? Sí, tienes razón. Es muy interesante que sean tan distintos, pero que hay una especie de retroalimentación. Sin duda, a mi juicio, Trump emula a Putin o quiere emularlo. Quiere tener, lo ha dicho antes, pensábamos que era broma, ¿no? De que, vaya, y Xi también de China, ¿no? Que estos tienen, vaya, un poder que nadie, o sea, absoluto, ¿no? Que yo quisiera tener ese tipo de poder. Lo dijo en bromas varias veces durante su primer mandato y dentro, digamos, de la lectura bastante encajonada de los demócratas estadounidenses y la sociedad era que, es que no le gusta estar atado dentro porque los demócratas le tienen ventaja en la legislatura. Bueno, él no quisiera tener legislatura, si es en un mundo ideal, o si es que lo habría,
tipo norcoreano, con todos aplaudiendo así. De hecho, creo que en algunas reuniones últimamente hemos visto que gente le Sí, aplauden así. cuando trata de feo a los venezolanos, cuando se ríe de Macron, siempre hay gente atrás que está, claro, vociferando y Mira, aplaudiendo. una cosita, y me hiciste recordar, Claudia, y tiene que ver con Chile. Cuando yo entrevisté a Chile, perdón, cuando yo entrevisté a Pinochet, que ya era Chile, Sí, me ¿no? acuerdo. En el año 98, y él me dijo que había visitado a China 2 veces. Yo dije, pero China comunista. Me dice, sí, pero yo dije, ¿y por qué? Me dice, no, porque me invitaron. Entonces yo dije, ¿pero por qué 2 veces? No, es una sociedad fascinante, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, pero espérate, señor, usted es el arquetipo del anticomunista y en el mundo, y Mao, o sea, y China es el país comunista por excelencia. Y me decía que había visto, que había ido 2 veces a la tumba de Mao. Y yo dije, ¿visitaste 2 veces a la tumba de Mao? Me dijo, sí. Vaya, ¿y qué pensaste al mirar la tumba de Mao? Me dijo que este hombre tenía poder sobre la vida y muerte de millones. ¿Y tu En lectura fue? admiración absoluta. ¿Y tu lectura Cosa fue? que Pinochet nunca sintió que tenía ese poder. Y sabemos que no lo tenía, porque al final inclusive tenía no sé, debilidad democrático, por llamarlo así, Ah, en plegarse al referendo del no y bajarse. sí. Intentó amarrar el poder por donde pudo. Sí, no, por eso digo que tú, si uno hace un recorrido por tu carrera, te ha tocado mirar, hablar, reportear y perfilar a figuras de mucho poder en el mundo, no solo en América Latina. Nos quedan muy pocos minutos, John. ¿Qué crees tú que va a pasar en Venezuela? El gobierno, la presidenta interina, es un personaje también. Y también acá hay figuras como Diosdado Cabello que son poderosos y manejan, ¿no es cierto?, las redes importantes del chavismo. Llama la atención que sacan a Maduro, pero el edificio no se mueve. Eso es una cosa. Y lo segundo, ¿qué va a pasar con Cuba, por ejemplo? Porque para para el secretario de Estado, Marco Rubio, Cuba es un objetivo también. Vamos por Venezuela primero. Sí. Sacan a Bueno, Maduro y no se mueve la estantería. así es, así es. De momento es así. Entonces, lo que tienes es un régimen revolucionario, entre comillas, que ahora va a estar trabajando para Trump. Así parece. O si no, te tiramos más misiles. Y hasta ahora, lo que hemos visto en su propio palabras y comportamiento es que, ok, sí, lo vamos a hacer. La Delcy fue inaugurada con Diosdado, con Padrino López, los meros, meros hombres fuertes del régimen, antiimperialistas a todo dar, aparentemente, y se han plegado a estos términos. Ahora, bajo coacción militar, ¿cuánto durará esto? ¿Qué ambiciones tienen cada uno vis-a-vis los demás? Obviamente, yo pienso que, mira, hay un aspecto inevitablemente teatral en sus intervenciones en público y con su base. Es decir, seguimos tan antiimperialistas como siempre, que devuelven nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el verdadero presidente. Bueno, esos son palabras. No sabemos qué porcentajes sean sinceras y sé no, porque hay una situación real creada y es de que ustedes se quedan en el poder, pero pórtense bien y si no, les tiramos unos misilazos y a lo mejor algunos de ustedes también se quedan en el Supermax que escogimos para ustedes aquí en Estados Unidos. Mm. Entonces, vamos a ver, ¿se portarán bien o habrá movimientos, inestabilidad ¿Y qué entre pasa ellos si o desde la termina? base? O si terminan quebrados entre ellos, ¿qué pasa, no es cierto? Si finalmente, por una parte, Diosdado Cabello termina Por eso. tirando el mantel, digamos, hacia otro costado y se rompe este compacto de la cúpula chavista. Si rompe, se vuelve un arroz con pato, se vuelve un caos total, ¿no? Que aparentemente, según tengo leído y me han hablado, es que esto fue el cálculo de la CIA en escoger a Delcy y no a María Corina Machado, que sabían que al ponerla a ella como la elegida, Diosdado y demás, y la base en los barrios se tirarían los sartenes, ¿no? Entonces, de momento, no hay sartenazos, pero podrían comenzar. Mm. Vamos a ver cómo proceden. Hasta ahora, curiosamente sofisticado la operación, aun por más grotesco la fórmula, ¿no? Mm. Hasta qué
hasta qué punto pueden los bolivarianos, los venezolanos, con estas nociones históricamente exacerbadas de su rol en la historia de la liberación latinoamericana, bolivarianos, qué sé yo, ¿hasta cuándo aceptarán esta fórmula? A cambio de dinero de petróleo, vamos a ver, no sé, vamos a ver. Interesante va a ser. Sí. Cuba, yo creo que Cuba está en las miras, está contra las sogas en términos boxísticos. Dependían a duras penas del petróleo que les mandaban Venezuela, ya no va a haber. No sé si ni Estados Unidos tiene que hacer bloqueo naval, pero podría ser que impiden que otros actores de ultramar, de afuera del hemisferio, Turquía, Rusia, quien sea, traen combustible a Cuba. Si eso pasa, Cuba no dura muchos meses. Ahora, ¿qué pasaría al caer el régimen, el gobierno en Cuba? Caos total. Temo que caos total. Si intentan una presión con diálogo, podría tener diferentes desenlaces, no lo sabemos. El lío no es Miguel Díaz-Canel, el presidente, el hombre gris, pero el hombre sucesor de Raúl Castro. Él no es, digamos, el problemático. Se sabe que Díaz-Canel ha sido un hombre que ha buscado apertura, pero sin apertura, que no lo ofreció Biden, ni mucho menos Trump. Los duros, los conservadores del partido y de los militares son los que tienen el poder, ¿no? Y ellos son los que van a decidir cómo proceden con Estados Unidos. ¿Serán dialogantes para salvarse y la situación o serán desafiantes para salvar el orgullo cubano? Y la historia nos dirá. Sí, todo está lleno de interrogantes, John Lee, todo con muchas preguntas e incertidumbres respecto de cómo se avanza. La única claridad es que Estados Unidos está cumpliendo lo que señala y que Donald Trump está, ¿no es cierto?, en un rol de mucho poderío. Quería agradecerte esta conversación, estas preguntas, para no hablar con tanta certeza, porque uno deja puestas todas las interrogantes sobre la mesa, que yo creo que es el rol del periodismo también en este minuto. Así que muchísimas gracias además, porque siempre es un honor hablar contigo. A ti, muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Estos son Conversaciones sin Pauta con Claudia Álamo. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.